¿Hay algún versículo en las cartas de los tesalonicenses donde Pablo nos exhorta a guardar la ley? Acompáñenos y juntos vamos a descubrirlo. Bienvenidos a un nuevo programa de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana. Liliana, te saludamos desde México. ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Muy contenta de volver a participar con ustedes en este tema que nos llena siempre el corazón. Saludo para todos. Vamos empezando, Liliana. En la carta de los tesalonicenses, ¿de qué manera Pablo nos habla de la importancia de guardar la ley? Ese tema que lo anunciamos al final del programa pasado es un tema que nos lleva a un punto que es muy interesante, porque pareciera que Pablo en la carta de los tesalonicenses no hace alusión realmente a si guardar o no la ley. Pero en uno de los pasajes que más amamos los creyentes en Yeshua, en uno de los pasajes que más hemos leído, nos está diciendo Pablo la importancia de guardar la ley y nunca nos dimos cuenta. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de Primera de Tesalonicenses 5:1. Primera de Tesalonicenses 5:1, que es, como les digo, uno de los textos más leídos y más estudiados. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vamos a mirar hasta ahí y analizamos el punto que yo les digo que es tan interesante. Comienza el capítulo 5 diciendo que no tiene, él está diciendo a sus discípulos, Pablo, a los que él es el maestro, les está diciendo: yo a ustedes no tengo necesidad de hablarles acerca de los tiempos y las ocasiones. ¿Qué pasó? Que nosotros nunca supimos cuáles eran los tiempos y las ocasiones de que hablaba Pablo, porque no entendíamos, no teníamos el concepto de que la Torá era eterna y era para nosotros. ¿Cuáles son esos tiempos y esas ocasiones? Si nosotros lo analizamos primero, así como aparece en el texto griego, nosotros encontramos simplemente que el tiempo es la palabra cronos, muy conocido, que nos está hablando de tiempo simplemente, pero la palabra ocasiones es la palabra kairos, que es un tiempo determinado para que algo ocurra o para que algo se cumpla. Los kairos son tiempos establecidos por Dios. Entonces es un tiempo fijo y definido. Sigue diciendo la concordancia griega, el tiempo en que las cosas entran en crisis o la época decisiva esperada. Entonces, si unimos los dos conceptos de cronos y de kairos, de nosotros, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las fiestas ordenadas por el Eterno en Levítico 23. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo a los discípulos? No, yo a ustedes no les tengo que hablar de los tiempos de las fiestas, que en hebreo sería la palabra los moadim de Yahweh, que fueron establecidos en un tiempo específico y para una ocasión especial, y lo más importante, para ser cumplidos por Yeshua. ¿Por qué Pablo no tiene necesidad de hablarles? ¿Porque ya están abolidos? No, todo lo contrario. Porque ellos venían celebrándolos año tras año, año tras año. El mismo pueblo judío las celebra sin saber que son las fiestas de Yeshua, pero las celebran simplemente por obediencia al Padre. Fíjense, esos tiempos y esas ocasiones que son las fiestas nos hablan de Pesach, y nosotros sabemos que Yeshua murió literalmente en el día de Pesach, el día 14 del mes de Aviv,
a la hora establecida para que el cordero muriera. O sea que cumplió con esa fiesta, pero literalmente en la fiesta primera de Pesach. Ese era un tiempo establecido, el primer mes del año hebreo y el día 14 y el tiempo a las 3 de la tarde. O sea, el Eterno puso todo en un orden absoluto y perfecto. En la fiesta, la segunda fiesta, que es la fiesta del pan sin levadura, Yeshua fue puesto en la tumba y allí nos dice la misma palabra, nos dice que le fue y le habló a las almas que estaban cautivas durante esos 3 días y 3 noches que permaneció en el sepulcro. En la fiesta de primeros frutos, que la fiesta de primeros frutos comienza cuando comienza el primer día de la semana, Yeshua resucitó. Entonces cumplió con la fiesta de primeros frutos. En el 50 días después claramente nos dice la palabra, esos 50 días, que es la fiesta de Shavuot, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Recuerden que al día 40 Yeshua regresa al Padre, pero les da las instrucciones a los discípulos para que en el día 50 estén en la fiesta de Pentecostés y reciban el Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo lo conectamos acá en el tema de Tesalonicenses, porque la siguiente fiesta, que es la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, nos hablan de qué? Del regreso de Yeshua. Es el día en que Yeshua va a regresar. Por eso Pablo les está diciendo y les está hablando, como vamos a ver a continuación, que habla del regreso de Yeshua como ladrón en la noche. Pero ¿para quién? ¿Para quién es que viene como ladrón en la noche? Yeshua entonces regresará en un día de Yom Teruah. Está establecido que él vaya a cumplir esa fiesta. Y sabemos que esa fiesta es en el día 1 del mes séptimo hebreo. En el día 10, Yeshua regresa en el día 1, en el día 10, en la fiesta de Yom Kippur, él va a hacer el juicio al mundo y en el día 15 de ese mismo mes séptimo van a ser las bodas del Cordero, ya el encuentro con la novia y las bodas del Cordero. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Torah. Estamos hablando de Torah. Pablo les está diciendo, y eso por poner así por encima el mandamiento, digamos, sin entrar en la explicación que ya después las vamos a enseñar las fiestas. Pero volvamos entonces al texto de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero el verso 4 que les dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como ladrón. Es decir, que en otras palabras, ¿qué les está diciendo? Ustedes conocen los tiempos y las ocasiones, así que Jesús viene como ladrón en la noche para el mundo, pero no para ustedes, porque ustedes no están en tinieblas, para que ese día los sorprenda como ladrón. Recordemos en Mateo 25 que Yeshua él nos habla de la parábola de las vírgenes insensatas y de las vírgenes sabias. Las sabias estaban preparadas, tenían las lámparas con aceite porque estaban esperando que llegara el novio. Y en cambio las insensatas dormían, ellas ni sabían qué día era por el que estaban pasando. Cuando nos dice la parábola que hubo un gran ruido, las vírgenes sabias que tenían las lámparas listas salieron a recibir al novio. Es decir, el novio no llegó como ladrón en la noche para ellas, pero las insensatas, las que no sabían, esas sí fue a preguntar qué es ese ruido, qué es lo que está pasando. Pero nos dice que mientras encontraron la información, ya había terminado, ya se habían cerrado las puertas de las bodas. Esto nos tiene a nosotros que mover a aprender la Torá y a regresar a las fiestas del Eterno, al conocimiento de ese día, para que ese día nosotros estemos completamente listos, sabiendo
que viene en un día, que Yeshua regresa en un día de Yom Teruah. Mire cómo sigue diciendo. Porque todos vosotros, dice, ustedes no están en tinieblas, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no de la noche y de las tinieblas. El que no conoce los tiempos y las ocasiones todavía está en tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí nos está hablando de Efesios 6, que nos está hablando de la coraza de fe, del yelmo de salvación. Y recuerde que nos pone también en esa cobertura de protección. Nos dice que tenemos la espada en la mano, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es que es torazo, son todas las instrucciones de él. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Es decir, aquí los está animando. Vaya, cuéntenle a los demás acerca de los tiempos y de las ocasiones para que el día no los sorprenda como ladrón. Por eso, ese capítulo termina con una serie de recomendaciones. Fíjense, dice, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Es decir, busquen qué creyentes tienen ustedes alrededor. Y los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todo. Es decir, mire, es tan importante el tema del regreso de Yeshua que Pablo los anima a los que ustedes puedan, vayan a darles ánimo, a darles fortaleza. Miren que ninguno pague mal por mal, antes seguir lo bueno unos con otros. ¿Eso es qué? Eso es Torah también. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a todo porque la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, y no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, todo está anunciado. Y está anunciado, y es muy triste cuando uno escucha una persona que cree en el Eterno, que es su hijo, que aceptó a Yeshua y que diga, no, Yeshua viene como ladrón en la noche. No, para nosotros no, viene para el mundo. Nosotros tenemos, si aprendemos los tiempos y las ocasiones, ya no estamos en tinieblas. Ahí es donde nosotros tenemos que sacudirnos, como dice Pablo, a unos a otros, que es lo que estamos nosotros tratando de hacer en este programa, de llevar esa restauración de Israel hacia cada corazón de los creyentes. Porque si nosotros inclusive buscamos el contexto de Tesalonicenses 4, nos vamos a encontrar, si retrocedemos ese capítulo, nosotros nos vamos a encontrar con algo que es muy interesante, que nos está hablando de las instrucciones y de la voluntad del Señor. Fíjense y verá en el capítulo 4:1. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Nosotros, ¿cómo agradamos a Dios? Guardando la Torá, guardando su fiesta, sabiendo que Yeshua las cumplió y las va a cumplir las de ahora, haciendo todo lo que el Padre nos ha pedido en la Torá. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que vino a enseñar Yeshua? La Torá. Él dijo, yo no vine a destruir la Torá, yo vine a cumplirla. Por eso él cumplió todas las fiestas en la primavera y va a cumplir las fiestas de otoño. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es santificación? Santificación es precisamente obediencia.
La voluntad del Señor la escribió, que es la Torá, ¿para qué? Para que nosotros sepamos cómo ser obedientes, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces dice que cada uno sepa tener a su esposa en santidad, no en concupiscencia, y allí sigue dando una serie de mandamientos. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, desecha a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos, no, la Torá fue abolida, Pablo está hablando en contra, no, ya hemos visto que no. Y todo lo contrario, nos dice Pablo que no podemos desechar la voluntad de Dios. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Dónde dice eso? En la Torá. Así que de todas maneras, Pablo en la carta de Tesalonicenses está hablando de la Torá, y así sigue exhortándonos y exhortándonos y exhortándonos hasta que llega a ese versículo que todos conocemos y que lo tenemos que explicar un día de una manera. Tenemos que hacer todo un programa, Gerardo, sobre ese versículo, que es en el versículo 15. Que dice, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense lo interesante, Pablo está hablando de que los que estemos vivos, Pablo está diciendo, si fuera en este tiempo, yo quisiera estar vivo para ver abrirse el cielo y que aparezca Yeshua. Entonces, ahí es donde empata con el capítulo 5 y diciéndole, ustedes que conocen los tiempos y las ocasiones, saben cuándo va a venir Yeshua, y ustedes no lo van a recibir como ladrón en la noche. Un día, yo te decía que un día tenemos que hablar de ese tema, de lo que va a pasar cuando está hablando aquí de Tesalonicenses 4, porque definitivamente es un tema que a nosotros nos apasiona, pero que tenemos que aprender para ser parte de esas, digamos, de esas vírgenes sabias que sabían que tenían preparado el aceite para recibir al novio. Liliana, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Exactamente. Sabemos que es en un día de Yom Teruah, en un día de trompetas, pero no sabemos qué día ni qué hora. ¿Por qué? Porque el día es como si nosotros dijéramos, por ejemplo, yo vivo acá en los Estados Unidos. Es como si yo les dijera, bueno, en un 4 de julio, pero no sabemos en qué año, sino en un 4 de julio va a haber una gran sorpresa para todos los inmigrantes que están aquí en tal sitio. Pero no digo el año. En cada 4 de julio toda la gente estará atenta. Será hoy. Bueno, no fue este 4 de julio, de pronto el del año entrante, de pronto el del año entrante. Lo mismo. Nosotros sabemos que es en un día de trompetas, pero no sabemos de qué año y no sabemos tampoco la hora exacta. Nosotros tenemos algunos datos. Por ejemplo, sabemos que debe ocurrir hacia la medianoche el regreso, porque dice que cuando es en un día que no es un día corriente, cuando de pronto en la oscuridad vendrá la luz. Y eso tiene mucho sentido cuando nosotros entendemos que Yeshua es la luz del mundo. Él viene. Como ese primer día, el día de trompetas es en un día de luna nueva, no hay luz en el cielo. La luna nueva la luna está completamente oscura. Así que hasta que salga ese primer rayito, nosotros no sabemos a qué hora va a salir,
En ese periodo de oscuridad es cuando regresa Yeshua, la luz del mundo, y de pronto todo se ilumina, los cielos se abren y veremos aparecer a Yeshua. Y como nos dice acá, lo veremos con los resucitados, los que habían muerto en Yeshua, que vendrán primero. Después con la transformación en el aire, y de ahí nos vamos con Yeshua hacia las bodas del Cordero en la fiesta de Sukkot. Así que miren la importancia de conocer la Torá, de conocer las fiestas, porque todo ocurre en un tiempo especial. Nosotros tenemos que aprender que tenemos un Dios de códigos. Él nos enseñó códigos muy especiales. Ustedes saben, siempre que uno está estudiando la escritura, uno empieza a entender qué significa, por ejemplo, el número 40, por qué 40 años en el desierto, por qué de Yeshua después 40 años también en el desierto, 40 días en el desierto antes de entrar. Uno aprende lo que significan 3 días, uno va aprendiendo códigos porque el Eterno así nos va formando. En la medida en que vamos aprendiendo la palabra, vamos entendiendo todos esos códigos. Y los tiempos y las ocasiones que son los moadinos, las fiestas del Eterno, cumplidas por Yeshua, es la prueba máxima de que Pablo les está diciendo a ellos: ustedes que conocen Torah, ustedes no están en tinieblas, ustedes están en la luz, y ustedes van a ser como había dicho Yeshua, como esa parte de esas vírgenes sabias que en ese día de Yom Teruah se acostaron con la lámpara llena de aceite. Y ese año sí fue, escucharon el estruendo y ella ahí mismo dijeron: llegó el novio. Ellos no tuvieron que preguntar porque ya lo sabían específicamente. Así que esto es una prueba muy, muy importante y un aliciente para que nos animemos a estudiar las fiestas del Eterno. Eso es lo que te iba a preguntar ahorita sobre las 10 vírgenes. 5 no sabían las fiestas. No las conocían, pero estaban esperando al novio. Fíjese que las cinco dice que todas esperaban al novio. Ellas también esperaban al novio, pero no sabían qué día regresaba. Las 5 prudentes sí sabían qué día regresaba, pero no sabían el día ni la hora. O sea, sabían que era en un día de trompetas, en un día de Yom Teruah, pero no sabían el día ni la hora. Pero, ¿qué hacemos nosotros los que ya conocemos la fiesta? En cada día de Yom Teruah estamos listos. Si nos acostamos a dormir porque ya llegó la noche, igual sabemos que si escuchamos un estruendo, llegó Yeshua. Eso sí, sin duda, porque sabemos que es en ese día. De manera que aprender la Torá, volver otra vez a estudiar, y las fiestas que fueron cumplidas por Yeshua, que van a ser cumplidas todas las de otoño por él, y que nos marca la fecha exacta de las bodas del Cordero. Es que eso es muy interesante porque nosotros somos la novia del Cordero. Es que nosotros estamos esperando ese día. ¿Cómo no vamos a saber la fecha de las bodas? La fecha de la boda es el día 15 del mes séptimo hebreo. No sabemos el día ni la hora, pero ya una vez que llegó el novio, sabemos que a los 15 días son las bodas del Cordero. Por eso es necesario reflexionar con esta enseñanza que todos debemos regresar a la Torá, a las fiestas, para estar preparados para ese día. Exacto, tenemos que tomar la decisión. ¿Queremos seguir siendo de la novia insensata o queremos ser parte de la novia prudente? Y entonces aprendemos las fiestas del Eterno de Levítico 23. Y ya eso es una decisión de cada uno, pero los animamos porque ustedes van a ver cómo el corazón se llena de gozo, de revelación, de sabiduría en la palabra, de entendimiento, de todo, de ver uno que tenemos nosotros, un Elohim, un Dios tan poderoso, con esos códigos especiales, con esos tiempos y esas ocasiones establecidos, con esa motivación precisamente de que nada nos sorprendiera a sus hijos como ladrón en la noche.
Así que para todos vienen esas palabras de ánimo. Vamos a estudiar y vamos a decidir ser parte de esa novia que espera, de esas prudentes que sabían, que estaban preparadas, que tenían el aceite allí y tenían sus lámparas encendidas. Muy bien, Liliana. Se nos está acabando el tiempo. En el próximo programa hablaremos de otros temas sobre las Escrituras. Claro, mire, son tantos los temas, Gerardo, y son todos tan emocionantes, tan hermosos. La palabra le transforma a uno el alma, como dice el Salmo. De verdad que le transforma el alma. Así que los esperamos en el próximo programa. Vamos a tener temas muy, muy especiales y muy importantes. Anímense y pendientes y que el Eterno los bendiga en abundancia. Muy bien, Liliana. Shalom, shalom. Shalom para todos. Un abrazo. Bendiciones. Después de analizar los versículos más controversiales de las cartas de Pablo, llegamos a la conclusión de que él y todos los creyentes en Jesús continuaron obedeciendo la ley, tal como lo dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bendiciones.